Mi amigo, mi amiga, te queremos contar una historia que te cambiará la vida. Y esta historia trata del ungido de Dios, más conocido como el Mesías. ¿Sabían que en el principio Adán y Eva gozaban de una comunión íntima con Dios? Y esto lo hacían sin siquiera hacer algún esfuerzo. Todo en su vida se podría decir que era perfecto. Los árboles, las plantas daban su fruto, daban todo lo necesario para poder tener una vida digna. Todo era perfecto hasta ese entonces, hasta que un día llegó un visitante, la serpiente. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Dios le había advertido a Adán y Eva que el día que comieran de ese fruto, ellos morirían. Pero realmente, ¿qué sucedió ese día? Ellos no murieron físicamente. Lo que realmente sucedió es que ellos perdieron esa comunión tan hermosa que tenían con Dios. Ellos se avergonzaron de su desnudez, cuando eso no era problema para ellos antes. Y eso fue una de las causas del pecado. Y ellos cubrieron su desnudez, dice la Biblia que lo cubrieron con pieles de animales, siendo ellos realmente quienes pagaron el precio de su pecado, porque los animales sí tuvieron que morir inocentemente, porque realmente los que habían pecado fue Adán y Eva. Desde ese entonces podemos ver que el ser humano ha perdido esa comunión con Dios y ha tenido que hacer sacrificios de animales para el perdón de sus pecados. Poco después de que Adán y Eva pecaron, Dios les prometió que enviaría un Mesías, un Salvador, quien haría juicio a la serpiente. Esta promesa del Mesías, del Salvador, es fundamental para la humanidad, porque nos lleva al perdón de los pecados y a la reconciliación con Dios. En el Antiguo Testamento de la Biblia podemos ver cómo los profetas hablan del Mesías. Nos dicen cómo será la venida del Mesías, como lo es en Isaías 7:14. Como podrán ver, esta lectura nos habla de cómo sería el nacimiento del Mesías, el cual podemos encontrar en Mateo capítulo 1, el cumplimiento de esta profecía, que es el nacimiento del Señor Jesús. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese nacimiento es el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Adán y Eva. Ese Mesías, ese Salvador que Dios había prometido para poder perdonar los pecados de la humanidad y así restaurar la comunión que había en un principio con Dios, había nacido. Y también podemos ver en Isaías 53 cómo nos describe lo que sería la muerte del Mesías, lo cual coincide con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que ya muchos conocemos. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Podemos ver que Jesús es el Mesías prometido por Dios, el Mesías que se entregó a una muerte de cruz siendo él santo e intachable, pero lo hizo por amor a nosotros, por toda la humanidad. Y lo hizo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, como nos dice en Juan 3:16. Ese Mesías que se sacrificó es suficiente para toda la humanidad. No tendremos que hacer más sacrificios, porque ese sacrificio que él hizo en la cruz es suficiente para el perdón de los pecados de toda la humanidad.
y así poder restaurar esa comunión que había en el principio. Y tú, estimado amigo, ¿estás dispuesto a recibir al Señor Jesucristo en tu corazón y aceptar ese sacrificio que Él ha hecho por tu vida?